O sea, estos estudiosos, o sea, obviamente no fue solamente Maxwell, porque también en Rusia se hicieron estudios, pero estos fueron los que consiguieron mayor renombre y consiguieron publicar los trabajos, ¿no? Y entonces estas ecuaciones de Maxwell desempeñan en el electromagnetismo un papel análogo a las leyes de Newton en la mecánica. Con estas ecuaciones, Maxwell pudo demostrar la existencia de ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas son originadas por cargas eléctricas aceleradas y fueron producidas por primera vez en el laboratorio por Hertz en 1887. O sea que no se inventa nada, ¿no? Solamente venimos estudiando lo que ya se estudió hace mucho tiempo, pero el objetivo es que esto continúa evolucionando, se continúan encontrando nuevas formas de mejorar las comunicaciones, principalmente las comunicaciones inalámbricas. Maxwell demostró que la velocidad de las ondas electromagnéticas en el vacío es C igual a 1 sobre raíz cuadrada de la permeabilidad magnética que multiplica la permitividad eléctrica, ambas en el vacío, y es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esta velocidad coincidía aproximadamente con la velocidad medida de la luz, por lo que Maxwell supuso correctamente que la luz es una onda electromagnética. A partir de estas ecuaciones se determinaron numerosas leyes y teoremas de importancia en diferentes áreas, en la electrostática, en la magnetostática, en el electromagnetismo, en la teoría de los circuitos y en la óptica. Para poder estudiar las ecuaciones, para poder llegar a las conclusiones de la ley de Maxwell, se tuvieron que ver un montón de leyes, y entre las principales podemos nombrar la ley de Coulomb, la ley de Snell, el teorema de Poynting, la ecuación de Poisson, las condiciones de contorno en materiales diferentes, que hemos visto, ¿no? Los materiales que tienen campos, ya sea eléctricos o densidades de campo eléctrico normales y tangenciales, la ecuación de Laplace. Nosotros en lo que corresponde a la ecuación de Laplace y la ecuación de Poisson, solamente les he mostrado, les he presentado en coordenadas esféricas y cilíndricas, pero sí en lo que hay algunos ejercicios para resolver en ecuaciones. Adelante. ¿Alguna consulta? Y la ecuación de ondas, que la vamos a ver hoy día, y las leyes de Kirchhoff. La teoría electromagnética se resume a las ecuaciones de Maxwell. O sea, todo lo que hizo Maxwell es para darle forma o para que el electromagnetismo sea más entendible y pueda ser estudiado. Estas ecuaciones de Maxwell, haciendo un flujo, yo he elaborado este flujo que tiene tres pilares principales: la forma integral sin medio magnético y su forma diferencial, la ecuación de onda y la conservación de carga, y las leyes de Gauss para la electricidad, la ley de Gauss para el magnetismo, la ley de Faraday y la ley de Ampère. Con esas herramientas que se pudieron desarrollar las ecuaciones de Maxwell. Y aquí viene un cuadro en el cual nos explica claramente qué corresponde. Las leyes son estas cuatro de acá: la ley de Gauss para campos eléctricos, ley de Gauss para campos magnéticos, la ley de Ampère-Maxwell y la ley de Faraday. En su forma integral, la ley de Gauss para campos eléctricos nos dice que una integral de superficie, de contorno, de la densidad del campo eléctrico multiplicado punto por el diferencial de la superficie será igual a la integral de la densidad volumétrica de carga que multiplica el diferencial de volumen, y esto a su vez es igual a la carga contenida dentro del volumen de observación. En su forma diferencial nos dice que el gradiente o el operador Nabla multiplicado punto por la densidad de campo eléctrico será igual a la densidad volumétrica de carga de la superficie en observación. La ley de Gauss para campos magnéticos nos dice que
la integral de superficie o la integral de contorno del campo magnético multiplicado punto por el diferencial de la superficie es 0. O sea, nos dice que dentro de esta superficie gaussiana el campo magnético será 0. Y a su vez nos dice también que el gradiente o el operador Nabla multiplicado punto por el campo magnético es igual a 0. La ley de Ampère-Maxwell nos dice que la integral de contorno de la intensidad del campo magnético multiplicado por el diferencial de la trayectoria será igual a la integral de la densidad de corriente más esta densidad de campo eléctrico variando en el tiempo, que es la corriente de desplazamiento, multiplicado punto por la densidad de el diferencial de la superficie, será igual a la corriente total. En su forma de ser diferencial nos dice que el rotacional o el operador Nabla multiplicado cruz de la intensidad de campo magnético será igual a la intensidad de corriente más la corriente de desplazamiento, que es esta derivada de la densidad de campo eléctrico con relación al tiempo, es la corriente de desplazamiento. Y la ley de Faraday nos dice que la integral de contorno del campo eléctrico multiplicado punto por el diferencial de la trayectoria será igual a menos la integral de la variación del campo magnético con relación al tiempo multiplicado punto por el diferencial de la superficie, y esto nos va a dar el total de la fuerza electromotriz. Y en su forma diferencial nos dice que el rotacional o el operador Nabla multiplicado cruz del campo eléctrico será igual a menos la variación o la derivada del campo magnético con relación al tiempo. Aquí para que tengan, para que puedan estudiar mejor, están las fórmulas, lo que es densidad del campo eléctrico, es la permitividad eléctrica por el campo eléctrico, el campo magnético es la permeabilidad por la intensidad del campo magnético, la densidad de corriente es igual a la conductividad por el campo eléctrico, y J es la densidad superficial de corriente. Por el otro lado tenemos Q, es la carga eléctrica, y la corriente eléctrica, V, el voltaje, y ρ, la densidad volumétrica de carga, para que puedan entender estas ecuaciones que son de mucha importancia y nos sirven para resolver todos los ejercicios que tengamos, que nos puedan aparecer. Maxwell juntó estas 4 leyes y le dio una forma matemática. O sea, fíjense, ¿no?, el trabajo que tuvo esta persona para poder encontrarle el modelo matemático a estas 4 leyes. Ahora vamos a analizar cada una de ellas. La ley de Gauss para campos eléctricos es una ley sobre fenómenos eléctricos. En su enunciado establece que el flujo del campo eléctrico E, que atraviesa una superficie cerrada S, por ejemplo una esfera, una superficie gaussiana, es proporcional a la carga eléctrica Q que hay en el interior del volumen encerrado por la superficie, como lo hemos visto en los capítulos anteriores. En su interpretación nos dice que toda carga eléctrica viene con su propio campo eléctrico E. Por convención, el campo eléctrico E se representa como vectores que salen de la carga positiva en todas direcciones y van hacia ella si es negativa. También nos dice que existen monopolos eléctricos y también dipolos. Podemos estudiar una carga solita o la carga del mismo peso, del mismo valor, que se hace un dipolo. Aquí gráficamente nos muestra cómo sería esto, y nos dice que la integral de contorno en toda esta superficie de la densidad del campo eléctrico multiplicado punto por la diferencial de la superficie será igual a la integral de la densidad volumétrica de carga que multiplica al diferencial de volumen, va a ser igual a la carguita, a esta carga Q que está encerrada en este volumen. Este volumen que está encerrado por la superficie. Continuando con la ley de Gauss para el campo eléctrico, en líneas de transmisión, el campo eléctrico sale del conductor superior, que se carga positivamente durante un semiciclo positivo de la fuente, hacia el inferior negativo. En el semiciclo siguiente se invierte. Eso lo vamos a ver más adelante, qué es lo que sucede con una antena dipolo. La unidad de carga es el electrón, 1.6 por 10⁻⁹ coulombs. Ahora vemos la ley de Gauss para campos magnéticos. Es una ley sobre fenómenos magnéticos.
En su enunciado establece que el flujo del campo magnético H, la intensidad del campo magnético H, que sale de una superficie cerrada S, por ejemplo una esfera, es igual al flujo que entra. Por lo tanto, la carga magnética que hay en el interior de dicha superficie es nula. Es decir, que no existen cargas magnéticas en el interior. Los campos magnéticos H, a diferencia de los eléctricos, no comienzan ni terminan en cargas diferentes. Las líneas de los campos magnéticos H son cerradas y pasan por dos puntos diametralmente opuestos, los del polo norte y polo sur. En este caso, no existen monopolos magnéticos, solo dipolos. Hasta el momento no se ha podido comprobar que existan monopolos magnéticos. Aquí tenemos también una superficie imaginaria, donde tenemos que el campo magnético es igual a la permeabilidad magnética por la intensidad del campo magnético. Y nos dice que la integral en esta superficie cerrada, la integral de contorno del campo magnético multiplicado por punto voltaje de la superficie será igual a 0. Continuando, en un imán las líneas de los campos de la intensidad del campo magnético rodean el imán y salen del polo norte y entran al polo sur, como lo hemos visto anteriormente, ¿no? Salen del polo norte y entran al polo sur. Dentro de las curiosidades, en el 2010 se anunció el descubrimiento de monopolos magnéticos microscópicos en estructuras glaciares, dando lugar a un flujo que se ha denominado magneticidad, pero todavía no está comprobado científicamente, solamente se anunció algo que parece ser un monopolo magnético microscópico. Los polos magnéticos no pueden aislarse. Por el momento, se quedan en pares. La ley de Ampère-Maxwell es una ley sobre inducción eléctrica. En su enunciado establece que un campo magnético H vectorial de forma circular, aquí tenemos un campo magnético H de forma circular, tenemos un conductor, cuando le ponemos corriente de conducción, aquí va a comenzar a girar, aparece el campo, inmediatamente el campo y la intensidad del campo magnético. Es generado por la corriente eléctrica que fluye por la superficie S encerrada por dicho círculo. Aquí tenemos una superficie, tenemos un radio de observación, donde tenemos que J es la densidad de corriente de conducción, D es la densidad del campo eléctrico, que es igual a la permitividad del medio material, en este caso que consideramos el aire. Tenemos placas del capacitor, que son placas paralelas circulares, y la derivada de la densidad del campo eléctrico con relación al tiempo es la que se conoce como corriente de desplazamiento. En su interpretación, el campo magnético H, o la intensidad del campo magnético circular, puede ser generado de dos maneras. Primero, por la corriente eléctrica y su índice C, corriente de conducción, que es la que se coloca en el conductor, que fluye por un alambre conductor según establece la ley de Ampère original. La dirección del campo H, o la intensidad del campo magnético, se determina por la regla de la mano derecha. Y la dirección, fíjense, si colocamos nuestro pulgar en sentido de la corriente de conducción y cerramos la palma de la mano, va a ser como que el campo magnético, la intensidad del campo magnético está saliendo de la pantalla, ¿no es cierto? O está entrando aquí abajo. Se determina por la mano derecha y la dirección en cada punto es la tangente a la línea. Y la otra manera de generarlo es por la variación temporal del campo eléctrico E, según se establece con la corrección de Maxwell. Maxwell utilizó un capacitor para mostrar que el campo eléctrico variable en el tiempo genera un campo magnético H circular a su alrededor, también variable con el tiempo. Esta variación se la conoce como corriente de desplazamiento, que está acá. Por eso que tiene la derivada de la densidad del campo eléctrico con relación al tiempo, es la corriente de desplazamiento. Y nos dice que la integral de contorno de la intensidad de campo magnético multiplicado por el diferencial de esta trayectoria será igual a la integral de la densidad de corriente de conducción más
la corriente de desplazamiento multiplicado punto por el diferencial de la superficie, y esto será igual a la corriente total. Un cambio en el campo eléctrico induce un campo magnético. Luego, la ley de Faraday es una ley sobre inducción magnética. En su enunciado establece que un flujo de campo magnético H variable en el tiempo que atraviesa la superficie encerrada por un círculo de perímetro L, o una espira magnética, o una simple curva imaginaria, induce una fuerza electromotriz FEM capaz de producir una corriente eléctrica I variable que fluye por la espira. Así, aclarando que el sentido de la corriente inducida compensa la variación del flujo magnético. En su interpretación, la variación de un campo magnético H induce una fuerza eléctrica que mueve cargas en un circuito cerrado, es decir, induce un campo eléctrico E. Este campo no es un campo electrostático causado por cargas eléctricas. No va de las cargas positivas a las cargas negativas. Se trata de un campo E que tiene líneas de campo cerradas alrededor del campo magnético, o de la intensidad del campo magnético, como se muestra en esta figura. Tenemos la corriente, que es una superficie imaginaria, las líneas de campo magnético, tenemos la trayectoria, y nos dice que la integral encerrada de esta trayectoria del campo eléctrico multiplicado punto por el diferencial de esta trayectoria va a ser igual a menos la integral de la variación del campo magnético con relación al tiempo que multiplica punto por el diferencial de la superficie. Y esto será igual a una fuerza, a la fuerza electromotriz inducida. Así que tenemos gráficamente las líneas de campo y la intensidad de campo magnético en azul y el campo eléctrico circular con diferentes valores para diferentes puntos de observación en rojo. Un cambio en el campo magnético induce un campo eléctrico. Aporte al conocimiento. Estas leyes, con estas leyes Maxwell predijo la existencia de la onda electromagnética. Primer aporte. De la hipótesis de la corriente de desplazamiento se desprende que un cambio en el campo eléctrico induce un campo magnético. Además se sabe de los trabajos de Faraday que un cambio en el campo magnético induce un campo eléctrico. De esta manera, los fenómenos eléctrico-magnéticos adquieren una simetría perfecta. Consecuencia: si en alguna región del espacio existe un campo eléctrico E que varía con el tiempo, tiene que existir simultáneamente otro campo, el campo magnético H. Los dos campos deben existir al mismo tiempo, es decir, debe existir el campo electromagnético. En el caso estacionario, que no depende del tiempo, puede existir un campo sin que exista el otro. Por ejemplo, el campo magnético H o la intensidad de campo magnético producido por un imán es constante en el tiempo y no lleva un campo eléctrico. Con base en la teoría de Maxwell se iniciaron aplicaciones prácticas como las comunicaciones inalámbricas. Por eso les digo, esto sigue evolucionando y se va a encontrar, ya encontramos el 5G y tiene su origen también en la teoría de Maxwell. Segundo aporte. Maxwell encontró que cada uno de los dos campos debe satisfacer una ecuación que resultó tener la misma forma matemática que la ecuación de onda, la que describe la propagación de ondas mecánicas, de ondas como la que se propaga en un cable, en un tanque, en el sonido, etc. Esto significa que si en un instante el campo eléctrico E tiene un valor determinado en un punto del espacio, en otro instante posterior, en otro punto del espacio, adquirirá el mismo valor. Lo mismo ocurre con el campo magnético H. Consecuencia: los campos eléctricos y magnéticos E y H se propagan en el espacio y como no pueden existir separadamente, el campo electromagnético es el que realmente se propaga en forma de onda electromagnética conocida como onda de radio. Las ecuaciones predicen el valor de la velocidad con la que se propaga el campo electromagnético, que resulta ser igual a la velocidad de la luz. Este resultado se obtiene de una combinación de valores de cantidades de origen eléctrico y magnético.
Existen razones para concluir que la luz, ya fuera de una vela, del sol o de un foco, es una onda electromagnética que se propaga de acuerdo con las leyes del electromagnetismo. O sea, no interesa cuál es la fuente. Puede ser una vela, puede ser el sol o puede ser un foco. Se constituye en una onda electromagnética y la propagación obedece a las leyes del electromagnetismo. Aquí tenemos, ejemplificando, normalmente la dirección de propagación se la pone en el eje X, el campo eléctrico siempre varía en el eje Y el campo magnético oscila en dirección del eje Z. Eso es por convención. Las ecuaciones de Maxwell relacionan las variaciones de la intensidad del campo eléctrico E con la inducción magnética B, proporcional a la intensidad del campo magnético H, dejando ver que ambos campos se tienen que tratar conjuntamente y concebir una sola entidad física, el campo electromagnético. Las componentes eléctricas y magnéticas del campo electromagnético dependen del sistema de referencia adoptado para determinarlo. Y en cualquier sistema de referencia se cumple un campo magnético variable U oscilante, genera un campo eléctrico también variable U oscilante. El vector que representa el campo eléctrico y el que representa el campo magnético en cada punto son perpendiculares entre sí, como se muestra en este gráfico aquí arriba. Maxwell demostró también que, combinando sus ecuaciones del electromagnetismo, se obtiene una ecuación de onda. Dedujo la expresión que calcula la velocidad de propagación de esas ondas y sustituyó los valores de dos constantes que aparecen en dicha expresión. Una constante epsilon, llamada permitividad eléctrica, que ya la hemos visto, y otra mi, denominada permeabilidad magnética. Así obtuvo un valor para la velocidad de propagación del campo electromagnético en el vacío, que es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es exactamente el mismo valor que ya se había determinado por otros procedimientos para indicar la velocidad de la luz. En la literatura que hemos consultado no habla de otros experimentos, solamente se refiere a Maxwell. Pero sí, hubieron experimentos en Rusia, hubieron experimentos en otros lugares que también llegaron a las mismas conclusiones. De tal forma que Maxwell tomó buena nota de esta coincidencia y la interpretó como una clara indicación de que la luz debía ser una onda electromagnética y dijo: la luz consiste en ondas transversales del mismo medio, lo cual constituye la causa de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Aquí, por eso es que tenemos el campo eléctrico, en este caso oscila vertical, y el campo magnético oscila horizontal. Y tenemos la formulita famosa: la velocidad de la luz es el campo magnético máximo es el campo eléctrico máximo sobre el campo magnético máximo, y es dado en metros por segundo. También hubieron alguna otra contribución. La contribución de Hertz demostró la existencia de ondas electromagnéticas. Hertz, de la Escuela Politécnica de Karlsruhe en Alemania, se interesó en la teoría propuesta por Maxwell, la reformuló matemáticamente y logró que las ecuaciones fueran más sencillas y simétricas. Desde 1884, Hertz realizó muchos experimentos sin éxito, hasta que en 1987 construyó en un laboratorio un dispositivo radiador y otro detector de ondas electromagnéticas, predichas por Maxwell, en la primera comunicación por radio de la historia. O sea, fíjense, desde 1987 que se hizo la primera comunicación inalámbrica. Por otro lado, el ruso Alexander Popov continuó los experimentos de Hertz y en 1897 inventó una antena que le permitió comunicarse con un barco a 5 kilómetros de la costa. En el mismo año de 1887, el italiano Guillermo Marconi perfeccionó el invento para lograr una comunicación a 20 kilómetros de distancia y comenzó a comercializarlo, dando origen a la industria de la comunicación por radio o comunicación inalámbrica.
¿En qué consistía este invento? Imagínense cómo la creatividad, la inteligencia y la creatividad de estos estudiosos, ¿no? Primero, Hertz colocó en un soporte de madera dos esferas capacitivas, con unas varillas de cobre como, apoyadas en unos aisladores, y dos electrodos para descargar la chispa. Cuando se activa esto, descargaba una chispa en los electrodos. Y más o menos, haciéndolo un poco más entendible, el experimento de Hertz tenía un emisor, que era una bobina de Rumanov, y un receptor, esta era la antena receptora, era también donde se generaba la chispa y la chispa se recibía al otro lado. Y esto fue lo que consiguieron hacer, y que llegó hasta 20 kilómetros. Imagínense, primero comenzó con 5 y después llegó hasta 20 kilómetros. Entonces, esto fue el origen de las comunicaciones inalámbricas. Y obviamente gracias al experimento de Hertz, que aceptó la teoría de Maxwell. Vamos a ejemplificar un poquito más con un ejercicio. Una onda electromagnética en el vacío tiene una amplitud de campo eléctrico de 220 volts por metro. Calcule la amplitud del campo magnético correspondiente. Sabemos que en una onda electromagnética se cumple que la velocidad de la luz es igual al campo eléctrico máximo sobre el campo magnético máximo, donde la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y luego despejamos el campo magnético máximo y tenemos que nos da este valor 733 nano Tesla. Si se considera el espacio libre en el que no hay cargas, Q igual a 0, ni corriente I igual a 0, se tiene que las ecuaciones del problema a tratar tenemos integral de contorno del campo eléctrico multiplicado punto por el diferencial de la trayectoria será igual a menos la derivada con relación al tiempo de la integral de la superficie encerrada del campo magnético por el diferencial del área. Y si reemplazamos el valor y si tenemos que la integral de contorno del campo magnético multiplicado punto por el diferencial de la trayectoria será igual a la permeabilidad en el vacío por la permitividad en el vacío, que multiplica la derivada con relación al tiempo de la integral de la superficie encerrada del campo eléctrico por el diferencial del área. Entonces, si se supone que el campo eléctrico y el campo magnético son funciones del tiempo y de una sola coordenada espacial tomada como X, se tiene que a partir de las ecuaciones anteriores se llega a que la derivada segunda del campo eléctrico con relación al tiempo será igual a 1 sobre permeabilidad magnética en el vacío, que multiplica la permitividad en el vacío, permitividad eléctrica, que va a multiplicar a la derivada segunda del campo eléctrico con relación a la coordenada espacial X, como le dije, ¿no? Siempre se considera X por donde la coordenada por donde se desplaza el campo eléctrico y el campo magnético. Y también tendríamos que la derivada segunda del campo magnético en relación al tiempo será igual a 1 sobre la permeabilidad en el vacío, que multiplica la permitividad en el vacío, y esto a su vez multiplica a la derivada segunda del campo magnético con relación a la coordenada espacial X, que se la toma por convención, por conveniencia. Entonces, estos valorcitos fueron descubiertos como la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, es la ecuación de una onda plana. Con esto tenemos que el campo eléctrico es igual al campo eléctrico inicial por el seno de K, que multiplica a X menos C por T. Esta es la formación de la onda de propagación. Y el campo magnético es igual al campo magnético inicial por el seno de K, que multiplica a X menos C por T. Ahora vemos la densidad de energía. Densidad de energía eléctrica, mi subíndice E, será igual a la permitividad en el vacío, que multiplica el campo eléctrico al cuadrado sobre 2. La densidad de energía magnética será mi subíndice B, que es igual a la
al campo magnético al cuadrado sobre 2 veces que multiplica a la permeabilidad magnética en el vacío. La densidad de energía electromagnética va a ser igual a la suma de la densidad de la energía eléctrica más la densidad de la energía magnética. Va a tener este valor, y eso es lo que nos da la formación, cómo se puede entender la propagación. Si tenemos aquí, ¿no?, un dipolo que está funcionando como una antena, le conectamos en los bornes a una batería. Inicialmente, cuando está la llave abierta, la corriente es cero, campo eléctrico cero, campo magnético cero. Al conectar la llave, se va a producir este dipolo, y en este dipolo que tiene campo eléctrico, y va a producirse un campo magnético B, que va a circular de esta manera. Cuando la corriente se corta la corriente, queda funcionando, el campo magnético es cero y el campo eléctrico es el que funciona entre los dipolos positivos y negativos. La densidad de la energía electromagnética va a ser la densidad eléctrica más la densidad magnética. Tenemos la misma fórmula. Si tenemos que la velocidad de la luz, el campo eléctrico sobre el campo magnético, reemplazando estos valores, vamos a tener que la densidad de energía electromagnética va a ser la permitividad en el vacío que multiplica el campo eléctrico al cuadrado. Y eso se demuestra en este dipolo que tenemos una antena, y el campo, fíjense, el campo magnético sale por aquí y entra por acá. Campo out, campo in, sale y entra. Y el campo eléctrico está en forma circular. Esta es una representación de la línea de campo eléctrico en el vecindario de un dipolo, de una antena dipolo. Ahora vamos a ver lo que son frentes de onda. La densidad de energía electromagnética, ya la hemos visto que es la densidad de energía electromagnética, es el campo magnético al cuadrado sobre la permeabilidad magnética, va a ser igual a la permitividad en el vacío que multiplica al campo eléctrico al cuadrado. La energía electromagnética es dado por la densidad de energía electromagnética que va a multiplicar a este potencial, y el potencial va a ser igual a que multiplica al área que multiplica a la velocidad de la luz por la variación del tiempo. Entonces aquí se muestra cómo se va propagando la luz. Estos son los rayos de propagación y estos son los frentes de onda. En cada posición hay un frente de onda. La energía de la onda electromagnética, tenemos aquí la energía de onda electromagnética va a ser igual a la energía de onda del campo eléctrico más la energía de onda del campo magnético. Como tenemos que el campo eléctrico sobre el campo magnético es la velocidad de la luz, y la energía de onda eléctrica es igual a la energía de onda magnética, vamos a tener que la energía de onda electromagnética va a ser igual de dos maneras. Al campo eléctrico al cuadrado que multiplica la permitividad en el vacío por el área que multiplica la velocidad de la luz por la variación del tiempo, y también será igual al campo magnético al cuadrado sobre la permeabilidad en el vacío que multiplica al área por la velocidad de la luz por la variación del tiempo. Aquí también tenemos este mismo frente de onda. ¿Cuál es lo interesante de aquí? Es lo que tenemos, tenemos que el flujo de energía por unidad de área y por unidad de tiempo, que va a ser igual a esta permeabilidad por área, por la velocidad de luz, por la variación del tiempo, va a ser igual este vector S, es el vector pointing, que es la permeabilidad por la velocidad de la luz. Si reemplazamos, hacemos todos los cálculos, vamos a tener que el vector pointing
va a ser igual al vector campo eléctrico que multiplica el vector campo magnético sobre la permeabilidad en el vacío. Otro elemento importante es el momento. Recordamos que el momento lineal es el producto de la masa por la velocidad. Entonces, vector P, vector momento, es igual a la masa por el vector velocidad. Las unidades en el sistema internacional son kilogramos masa sobre segundo. Las ondas electromagnéticas transportan momento lineal, así como energía. Por lo tanto, se deduce que se ejerce presión sobre una superficie cuando una onda electromagnética incide sobre ella. Esta presión está relacionada con la fuerza. El momento se relaciona con la fuerza, por lo tanto se deduce que el momento insinúa una fuerza. Maxwell demostró que el momento total P entregado a una superficie que absorbe toda la energía U que incide en esta en un tiempo estimado tiene una magnitud dada P es igual a energía U sobre la velocidad C. Es una absorción completa. En el sistema internacional es kilogramos masa sobre segundo. Un cuerpo negro es una superficie perfectamente absorbente, para lo cual toda la energía absorbente se absorbe y nada se refleja. Si tenemos que una superficie es un reflector perfecto, entonces el momento entregado en un tiempo t para una incidencia normal es el doble que el dado por el momento absorbido completamente. Primero tenemos un momento U sobre C, cuando va y se repite por la onda reflejada. Entonces, ¿qué pasa? Al repetirse, tenemos que el momento va a ser 2 veces. P va a ser 2 veces a la energía sobre la velocidad de la luz, cuando hay una reflexión completa. Entonces, dependiendo de las condiciones de la superficie, los valores para el momento serán entre la energía sobre la velocidad de la luz y 2 veces la energía sobre la velocidad de la luz. La incidencia normal es el sentido contrario a la dirección de la onda. Por otro lado, la presión de radiación. Recordando, la presión es la magnitud que relaciona la fuerza con la superficie o área sobre la que actúa. Entonces, P va a ser igual a fuerza sobre área. Las unidades de medida en el sistema internacional son Newton sobre metro cuadrado. Tenemos que el vector Poynting es la tasa de flujo de energía en una onda electromagnética. Y su dirección es perpendicular al campo eléctrico E y también perpendicular al campo magnético B. Sus unidades de medida son, en el sistema internacional son, entonces tenemos que el vector Poynting va a ser campo magnético por campo eléctrico sobre permeabilidad magnética, va a ser igual a Weber sobre metro cuadrado. Permeabilidad magnética en el espacio libre, recordemos que es 4 pi por 10 a la menos 7 newton sobre ampere al cuadrado, que es la capacidad de una sustancia o medio para atraer y hacer pasar a través de sí los campos magnéticos. Para Maxwell, dice que si el vector de Poynting de la onda es S, la presión de radiación P, o fuerza por unidad de área ejercida sobre la superficie absorbente perfecta, es P, S sobre C. En el sistema, cuando hay una absorción completa. Y en el sistema internacional, es dado por Weber sobre metro cuadrado, y esto a su vez sobre metro por segundo. Ejemplo, la cola de un cometa es empujada hacia la dirección de la luz del sol por la presión. Hace poco, antes del 24, más o menos entre el 12 y el 18 de diciembre, pasó un cometa, no muy lejos, bueno, a varios millones de kilómetros, pero se podía apreciar en la madrugada, desde las 4 hasta las 5 y media de la madrugada, la cola del cometa que estaba cerca del planeta Venus, por si alguien pudo verlo. Si tenemos que una superficie es un reflector perfecto, entonces la presión de radiación ejercida para una incidencia normal es el doble que la presión ejercida cuando la absorción es completa. Primero tenemos que la presión va a ser S sobre C cuando va y se repite por la onda reflejada, o sea, el vector Poynting sobre la velocidad de la luz. Entonces, cuando la reflexión es completa,
la presión va a ser igual 2 veces el vector Poynting sobre la velocidad de la luz. Entonces, dependiendo de las condiciones de la superficie, los valores para la presión de radiación será entre SC y 2S sobre C, que es donde S es el vector Poynting y C es la velocidad de la luz. Radiación y propagación de onda. Campos eléctricos y magnéticos en líneas de transmisión. Una línea de transmisión abierta, referencia a la ley de Gauss para campos eléctricos. Si se aplica un voltaje V sub índice S a una línea de transmisión de 2 conductores, se genera un campo eléctrico E entre ellos, ya que acumula cargas opuestas. Al estar la línea abierta, es decir, sin resistencia de carga, no fluye corriente eléctrica en el circuito. La onda formada por los campos eléctricos llega al final de la línea y se refleja hacia el generador, porque no encuentra carga para disiparse o radiarse. No se experimenta ninguna radiación. Entonces aquí tenemos, en este caso, cuando tenemos aplicamos un voltaje con relación al tiempo, entonces este voltaje va a tener esta onda senoidal y el campo eléctrico se va, como no tiene dónde disiparse o radiarse, se va a reflejar hacia el generador. Una línea de transmisión terminada en antena. Referencia a la ley de Gauss y de Ampère. Si se aplica un voltaje V sub índice S a una línea de transmisión de 2 conductores, se genera un campo eléctrico E entre ellos, ya que acumula cargas opuestas. La dirección de los campos eléctricos se invierte en cada semiciclo del voltaje. Si los extremos de la línea se doblan a 90 grados, se obtiene una antena dipolo. Fíjense, esta es la formación básica de la antena dipolo, que se comporta como una resistencia de carga que hace fluir una corriente eléctrica I por la línea. Esta corriente genera a su vez un campo magnético H alrededor de los conductores. La dirección de la corriente y de los campos magnéticos se invierte en cada semiciclo del voltaje. Gracias a la antena se experimenta la radiación del campo eléctrico. Entonces, si tenemos 2 conductores y le doblamos en 90 grados, y aplicamos un voltaje V sub índice S, vamos a producir que tenemos una corriente y esta corriente produce un campo eléctrico que va de la parte positiva a la parte negativa, pero a su vez se genera un campo magnético, un campo magnético H, y cuando se invierte cuando se obtiene un ciclo, un cuarto de ciclo, es que produce el campo magnético con su correspondiente campo eléctrico en cada elemento de la antena. Una antena de polo es un elemento radiante. Aquí es lo que se propaga. Aquí ya está produciendo propagación. Vamos a observar mejor cómo es esta situación. El fenómeno del desprendimiento. Tenemos un voltaje del generador, tenemos un ciclo, segundo, cuarto de ciclo, y así por un ciclo completo. Entonces, en el primer caso, se coloca la tensión, genera una corriente y el campo magnético va a fluir de la parte positiva a la parte negativa. Pero cuando vamos a entender mejor aquí. La referencia a la ley de Gauss para campos eléctricos y Ampère-Maxwell. En el primer cuarto de ciclo, el voltaje, dirección de la corriente I hacia la antena, se acumulan cargas positivas en el conductor superior y negativas en el inferior. El circuito se cierra a través de la corriente de desplazamiento. Aquí hay una corriente de desplazamiento que sigue las líneas del campo eléctrico. En el siguiente cuarto de ciclo, las líneas de campo eléctrico se propagan, pero la carga de los conductores disminuye porque empieza a introducir esas cargas opuestas. La corriente disminuye, generándose líneas de campo eléctrico opuestas. Son las que retornan. Unas vienen y otras retornan. Vienen y otras retornan. Cuando el voltaje es cero, la corriente es cero, la neutralización de las cargas en los conductores hace que las líneas de campo eléctrico se cierren sobre sí mismas. Entonces se van cerrando. En el siguiente medio ciclo se repite el proceso, pero en dirección opuesta. Y así sucesivamente. Las ondas que se desprenden comienzan a propagarse, comienzan a viajar, respondiendo a los postulados de las leyes de Ampère, Maxwell y Faraday.
La onda que se irradia es una onda esférica, por eso es que aquí se va formando los lóbulos, ¿no? Las ondas se propagan respondiendo a los postulados de Maxwell. Y aquí tenemos cómo se propaga. Una vez que cumple el ciclo y se cierran la línea de campo eléctrico, comienzan a viajar, pero siempre viaja a campo eléctrico y campo magnético. Y es a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, o 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Cuando llega al receptor, recibe la intensidad del campo magnético y con la correspondiente corriente. Para entender la propagación electromagnética, de acuerdo a la hipótesis de la corriente de desplazamiento de Ampère-Maxwell, un campo eléctrico E que varía en el tiempo induce un campo magnético H, también variable en el tiempo. De acuerdo con Faraday, un campo magnético H que varía en el tiempo induce un campo eléctrico E, también variable en el tiempo. Los dos campos existen al mismo tiempo, es decir, el campo electromagnético, que se propaga a la velocidad de la luz. En el sitio distante, el campo magnético H rodea la antena receptora e induce una corriente de conducción con lo que se establece la comunicación por radio. O sea, viaja campo eléctrico y campo magnético juntos, pero cuando llega a destino, es el campo magnético H o la intensidad del campo magnético la que rodea la antena receptora e induce la corriente de conducción con lo que se establece la comunicación por radio. La energía eléctrica y magnética se convierte en electromagnética. Ahora vamos a ver algo muy elemental, pero es bueno que se los haga recuerdo porque se equivocan al hacer cálculos sencillos. ¿Qué es longitud de onda? La onda tiene una dirección de propagación, la posición en el tiempo es T más el periodo, hay un medio de transmisión, los medios de transmisión, posición en el tiempo, fíjense, el tiempo aquí es T, y arriba es T, y abajo es T pequeña más T grande. Entonces por eso está desfasado con una longitud de onda de valor lambda. Concepto, ¿qué es? Es la distancia lambda que una onda viaja a través de un medio de transmisión en un periodo de tiempo t. ¿Cómo se calcula? En función de la velocidad y la frecuencia de la onda. En las ecuaciones de Maxwell se establece que la onda de radio se desplaza en el aire a una velocidad de la luz, c. El cálculo de lambda, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, c es igual a lambda sobre periodo, que a su vez es lambda por frecuencia. B, velocidad en metros por segundo, D, distancia en metros y T, tiempo en segundo. Lambda es igual a C sobre F, C es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros cuadrados, lambda longitud de onda en metros, T, periodo en segundo y F, la frecuencia de la onda en hertz. Les dejo este pequeño ejercicio con 3 índices para que ustedes lo calculen. Y dice, calcule la longitud de onda en el espacio libre correspondiente a una frecuencia de 1 MHz utilizada en radiodifusión comercial AM, 900 MHz utilizada en la telefonía celular y 4 GHz utilizada en televisión por satélite. Calculen esto, encuentren esto, les va a servir. Les aseguro que en el final van a haber preguntas sobre esto. Aquí les dejo la respuesta. Cada longitud de onda para cada inciso. Ustedes hagan su calculadorita y calculen a modo de practicar. A partir de 1 GHz, las ondas se describen como microondas. El espectro electromagnético es el conjunto de ondas electromagnéticas ordenadas de acuerdo a su frecuencia y longitud de onda. La parte del espectro entre 3 kHz y 900 THz es usada para la comunicación inalámbrica. Aunque no hay una separación clara entre ondas de radio y microondas, las ondas entre la frecuencia de 3 kHz y 1 GHz se denominan normalmente ondas de radio. Y las ondas con frecuencia entre 1 y 300 GHz se denominan microondas. Ahora tenemos el tipo ondas de radio. En su descripción, en su mayor parte son omnidireccionales. Cuando una onda transmite ondas de radio se propaga en todas las direcciones. Son útiles para envíos multipuntos, en lo que hay un transmisor pero muchos receptores. Otro tipo, microondas,
son directivas. Cuando una antena transmite microondas, se puede enfocar de forma muy precisa. Son útiles en envíos punto a punto entre un transmisor y un receptor. Aquí tenemos el espectro electromagnético. Comenzamos en 0 y llegamos hasta 10 a la 4, que se denomina hasta los rayos gamma. Vamos a ver esto mejor. A mayor frecuencia, menor longitud de onda y viceversa. ¿Cómo se divide el espectro para las ondas de radio? Para que no se confundan, aquí tenemos toda nuestra banda, LF, BLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, CHF, HF. Y aquí están las frecuencias máximas, la longitud de onda máxima y mínima. Aquí frecuencia máxima y mínima de 0 a 3 kHz, de 3 a 30, de 30 a 300, de 300 a 3 megas, de 3 megas a 30 megas, de 30 megas a 300 megas, y así por delante. Y la longitud de onda desde 0 a 100 kilómetros hasta 1 centímetro a 1 milímetro. Las bandas de ondas de radio, origen de los nombres. Cuando se entró en uso un sistema para etiquetar la frecuencia, solo se consideraron las bandas de baja, media y alta frecuencia, LF, MF y HF. Nadie esperaba pasar de los 30 MHz, debido a la tecnología, ¿no es cierto? Y luego le digo, esto va aumentando, esto sigue en fase de estudio, o en fase de desarrollo, todo se va encontrando nuevas cosas. Cuando se rebasaron los 30 MHz, se asignaron nombres tanto hacia arriba como hacia abajo. Así que las más altas se denominaron bandas muy, ultra, super y extremadamente alta frecuencia, que son las VHF, UHF, SHF y EHF. Más allá ya no hay nombre, sin embargo se han sucedido las siguientes designaciones: tremendamente, increíblemente, asombrosamente y poderosamente alta frecuencia. Esto ya son, no sé si será verdad, pero está en la literatura. La palabra radio viene de radius, que significa rayo en latín. Con esto terminamos esta parte de la unidad. Ya terminamos la unidad. Ingeniero, ¿y cuál sería la frecuencia en la televisión? ¿No pudo verla? VHF. Sí, pero la VHF. Ahorita le muestro. Pero vamos a volver para atrás. Aquí está. Normalmente en televisión se utiliza VHF y UHF. Para televisión digital usamos UHF, básicamente. Pero también hay algunos canales en VHF. ¿Listo? Están en este rango. De 30 MHz hasta 3 GHz. Ahí es que la ATT puede, si usted tiene un canal de televisión, pide su rango de frecuencia y la ATT le dice, tenemos este pedazo que en la zona, digamos, ve el mapa de Santa Cruz, si fuera el caso, y si no hay ningún otro operador que tenga ese rango de frecuencia, le puede asignar para que no tenga interferencia. Sí, porque cuando se hace búsqueda de canales llega hasta 800, creo. Sí, pero fíjese que en frecuencia, ¿no? Sí. En frecuencia, tiene que mirar la frecuencia. El VHF y UHF, ahí tenemos la televisión. ¿Listo? Listo, Bueno, Joel, bueno, jóvenes, quería hablarles sobre tenemos la lista de ejercicios, quiero mostrársela antes de que quiero mostrarles la lista de ejercicios para que puedan ir practicando y a medida que en las próximas aulas vamos avanzando, podemos ir resolviendo obviamente vamos a tener aulas prácticas solamente para resolver estos ejercicios. Aquí tenemos ejercicio propuesto para el examen final Física 3-2-2021. Tenemos varias preguntas teóricas porque estoy pensando que en el final voy a colocar una pregunta teórica para que pueda compensar algo, ¿no? Y 3 preguntas prácticas. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos 32 preguntas teóricas y desde el número 33 hasta el número 75 son preguntas prácticas.
Tienen harto para practicar, para resolver. Nos falta toda la parte de luz y espejo. No está compartiendo pantalla, dice. Ah, perdón. Sí, efectivamente, no compartimos pantalla. Ahora sí. Ahora se ve, ¿verdad? Tenemos aquí hasta la número 32, espejos, luz y espejos, son preguntas teóricas, sencillas, puntuales. Por ejemplo, ¿qué es dispersión óptica? ¿Qué es un espejo? ¿Cómo se propaga la luz? ¿Qué son microondas? ¿Qué son ondas de radio? Hemos visto hace un momentito. La próxima clase va de la 17 a la 32. Y ya son luz y espejos. Desde la 32, desde la 33 hasta la 75, son preguntas ya, ejercicios, ¿no? Que tenemos que resolverlo. Y ya, bueno, que ya está en la plataforma, pueden bajarlo y ya pueden ir mirando. No es práctico, esto es solo para que practiquen, para que estudien, para el final. ¿Listo? También todo el material, incluyendo la última parte de la unidad, la unidad 5, que son lo que luz y espejo, ya está también en la plataforma, si quieren bajarlo para que puedan leerlo, y el viernes lo vamos a dictar. Ya hablé con le voy a dar el nombre ahorita, el encargado del laboratorio, ya le expliqué que David Lizarazu, que su nota de él va a valer 10 puntos y los prácticos 15, y que me las va a pasar hasta el sábado. Así que por favor comuníquense con él para que no pierdan esos 10 puntitos que pueden ser muy útiles al final. ¿Listo? Y tengo un preguntito, no sé si a los demás, pero a mí todavía no me he revisado el práctico 2. Sí, es que no he tenido tiempo. Me voy a sentar hoy día para resolver todos los pedidos que han habido y también revisar todos los prácticos. Como les dije en la clase anterior, les voy a permitir que presenten, para los que no presentaron el segundo práctico todavía, que lo hagan hasta este viernes, para que no pierdan la nota. ¿Listo? Listo, gracias. Muy bien, jóvenes, entonces nos vemos el viernes para finalizar el programa. Vamos a terminar las 5 unidades. Muchas gracias y hasta el viernes. Nos vemos el viernes, ingeniero.